Yo soy Mario Humberto López Araiza Valencia, soy ingeniero ambiental y pues voy a estar aquí acompañándoles en esta sesión. Mucho gusto. Perfecto. Entonces, bien, vamos a comenzar. Y el tema de la sesión del... por ahí veo la manita levantada de Beto Reyes. ¿Está por ahí algo que quiera comentar o fue por error? Bien, creo que fue por error que levanta la manita. Bien, entonces vamos a comenzar. Esta es nuestra segunda sesión de formación a guardabosques en educación ambiental. De los temas que vamos a ver a lo largo de esta sesión es cuáles son algunas de las habilidades y capacidades que ustedes como guardabosques y que van a empezar, o más bien que ya están incluyendo este tema de educación ambiental en sus áreas naturales protegidas, pues vamos a ver que van básicamente muy de la mano y que es muy importante que ustedes conozcan sobre este tema para su aplicación en cada una de sus, pues de sus respectivas áreas naturales protegidas, ¿no? Vamos a ver también un poco y compartir con Mario cuál es ese conocimiento pues ecológico local que hay en cada área natural protegida, perdón, y cómo incluso los saberes tradicionales se convierten en una relación pues muy cercana, perdón, o muy íntima con las áreas pues naturales donde ustedes trabajan. Pero bien, vamos a recapitular un poquito lo que vimos la sesión pasada. En la sesión pasada hablamos en general cuál es el contexto de la educación ambiental. Entonces dijimos que, bueno, es un proceso continuo que busca generar pues un cambio de comportamientos, de actitudes, que generen nuevos valores, pero sobre todo que genere personas que sean más sensibles, que sean más reflexivas, pero sobre todo que logren pues concientizarse en este tema de pues cuidado del medio ambiente y de los entornos generales, ¿no? Entonces dijimos que claramente pues debe de ser un proceso continuo, no de la noche a la mañana. Recuerden que vamos a tener las personas más conscientes o más responsables, pero es ahí donde entra la labor de ustedes como guardabosques, con cada visitante, con cada persona que se acerca a su espacio natural. Y también dijimos que es una experiencia, más bien es una enseñanza basada en experiencias. Entonces, en estos dos puntos ustedes pues dentro de sus respectivas áreas, pues comentamos también la sesión pasada que, bueno, las personas se acercan a estos espacios naturales para sentirse más tranquilos, como generar alguna distracción. Entonces, ¿por qué no incluso también empezamos a acercar pues el tema de sensibilización, reflexión y concientización? Pero bien, el educador ambiental. El perfil de un educador ambiental básicamente puede ser cualquier persona, siempre y cuando tenga el interés por generar un cambio pues de comportamientos y de actitudes. Entonces, cualquier persona, incluso de cualquier nivel educativo, independientemente cuál sea su perfil, no necesariamente tiene que ser pues una persona que estudie sobre temas ambientales, sino simplemente con que tenga la semillita de querer seguir o más bien de querer realizar algo, ¿no? Pero sí es importante que aunque no se tenga el perfil de un educador ambiental o que no sepamos incluso sobre temas naturales, sí es importante que empecemos a indagar y a conocer un poco sobre todas estas situaciones. Sé que ustedes como guardabosques pues les dan diferentes capacitaciones en temas de biodiversidad, de fauna, que incluso alberga los espacios que ustedes están. Entonces, si ustedes antes de entrar a trabajar como guardabosques no sabían de nada de estos temas de biodiversidad, de fauna, de medio ambiente, no pasa nada. Ustedes créanme que por el simple hecho de estar trabajando como guardabosques genera pues este conocimiento que van adquiriendo también ustedes pues a lo largo de sus demás actividades, ¿no? Entonces, ustedes también, o como educadores ambientales, tienen esta labor, esta pues responsabilidad de formar niños, formar jóvenes, incluso formar pues adultos que entiendan realmente el por qué es importante visitar, sí, estos espacios naturales, pero más allá de visitarlos, generar esta relación sana pues, con la naturaleza, entre la sociedad y el medio ambiente. Pero aquí hay algo muy importante. Ustedes que, bueno, quizá pues han adquirido como la experiencia o la práctica del tema del cuidado del medio ambiente, de las diferentes áreas que ustedes atienden, es importante considerar estos tres aspectos principales. El perfil. Ustedes, bien, ya dijimos que son guardabosques, que están pues trabajando en estos espacios naturales, pero más allá de que sean esas personas, ustedes tienen esta gran labor de acercarse a las personas, no solo diciéndoles información sobre el medio ambiente o de los espacios naturales, sino realmente invitándolos a la acción. Porque
porque si realmente no logramos que las personas con los conocimientos que ya tienen, que quizá ya les brindamos, o lo que incluso ya saben, lo dejamos nada más ahí como por muy encimita, pues no va a generar esta concientización y reflexión en nuestros visitantes. Entonces, incluso pueden pensar, ay, pues es que nada más vine, ya me senté un ratito, me gustó mucho el área natural, pero pues, ¿qué más hay, no? Entonces, invitarlos como a la acción para que no se vayan con él. Pues bueno, no pasa nada, no hay como algo lúdico, algo atractivo, algo que realmente yo me lleve de este espacio natural más allá que de una fotografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, invitarlos claramente siempre a la acción. La visión y el mensaje. Siempre debemos, o más bien ustedes que están empezando a incidir en estos temas, siempre tener un panorama de mejora. Seamos pues un poquito más como conscientes de la situación que está pasando, ¿no? Pasan diferentes situaciones ambientales, todas incluso pueden ser muy devastadoras, etcétera, pero créanme que acercándoles la información correcta a nuestros visitantes y no solo irnos como por el lado negativo, pues claramente va a hacer que nuestros visitantes, nuestras personas, incluso nuestras familias, pues tengan ese, pues digamos como esa conciencia ya un poquito más, pues más prendida, ¿no? En cambio, si les decimos, no, pues es que aquí a 2 cuadras sí están talando, se están acabando los árboles, se está perdiendo la biodiversidad y pues no se está haciendo nada, ¿no? Eso realmente va a ser un panorama desalentador para nuestros visitantes y para nuestras personas. Entonces, siempre brindarles panoramas de mejora siempre pues a las adversidades. Ahora, aquí tampoco tenemos que pues pintar como todo color de rosa, color así muy atractivo, porque pues seamos conscientes de la realidad que se vive en nuestro ambiente, ¿no? Sí hay destrucción, hay contaminación, etcétera, ¿no? Pero siempre hay como algo que se pueda hacer en el cual podemos involucrar, a los visitantes. En la parte moral, tenemos, igual como lo dice aquí el manifiesto de la Secretaría, es predicar con el ejemplo. Entonces, primero incluso generar un cambio de manera personal, como lo vimos en la sesión pasada. Si vamos a incidir en esto, si realmente estamos comprometidos con nuestro trabajo como guardabosques, quizá un poquito más allá de los espacios de mantenimiento, sino realmente generar pues esta educación ambiental con nuestros visitantes. Nosotros primero tenemos que empezar pues a predicar con el ejemplo. Pequeñas acciones llevan pues a grandes cambios y qué mejor que nuestros visitantes o incluso nuestras familias vean en nosotros actividades que incluso ellos pueden realizar, aunque sean muy sencillas. No tenemos que irnos como al otro lado del país, al otro lado del mundo para empezar a generar pues un pequeño cambio. Quizá si yo identifico listo. Quizá si yo identifico que, no sé, incluso como muchas, pues envoltorios, muchas como sabritas, papitas, etcétera, y puede empezar a generar algo así, pues sí, incluso va a ser de manera, pues personal en tema de salud, pero sobre todo en el tema de la generación de residuos, por ejemplo. Si incluso yo en mi pequeña casa puedo tener pues algún huerto, empezar a cosechar algo, involucro a mi familia sobre todo, pues ¿por qué no incluso eso yo lo puedo pues dar a transmitir pues con las personas que visitan los espacios naturales, ¿no? Y para eso les dejo esta pequeña frase. La humanidad tiene una moral doble, una que predica y no practica, y otra que practica pero no predica. Entonces, algunas veces para nosotros puede ser, o es muy sencillo decir, sí, hay que sembrar árboles, hay que cuidarlos, hay que reforestar, hay que hacer un huerto, etcétera, pero pues solamente se queda en palabras, ¿no? Entonces, qué mejor que realmente pues llevarlo a la acción. Y para esto, estas son algunas de las habilidades que incluso ustedes como guardabosques, como educadores ambientales en este sentido, tienen que empezar a identificar y quizá empezar a desarrollar un poquito más. La comunicación. Sabemos que, bueno, tenemos ya un área natural protegida. En esta área natural protegida, pues no solamente estoy yo como guardabosques, sino hay 3, 4 personas, incluso hasta más personas, ¿no? Y es aquí donde entra muchísimo la parte de la comunicación y del trabajo en equipo. Generar estas como opiniones de valor, incluso identificar qué actividades, qué acciones podemos hacer todos los guardabosques en conjunto para dejarlo en nuestros visitantes. Todos sí trabajan dentro de un área natural protegida, cada uno tiene ideas, pensamientos totalmente quizá diferentes, pero pues tienen algo en común, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que eso algo en común? Lo podemos dar a conocer y a transmitir. La iniciativa.
Esto es participar pues de una manera activa. Si quizá dentro de mi área natural protegida ya se tiene como alguna lista de actividades que nosotros realizamos con los visitantes, con las personas, pero yo identifico que puedo generar alguna otra acción o puedo modificar alguna otra acción porque creo o soy consciente de que si modifico tantito esa actividad, va a generar pues un cambio más en las personas o puede que les sea más llamativo, que les llame pues más la atención o que les genere más interés, ¿no? Entonces, esta iniciativa y esta participación de manera activa, no solamente quizá esperarnos a qué actividades se le ocurren a una persona, sino realmente con trabajo en equipo con los demás guardabosques. La organización y planificación. Esto es sobre todo si tenemos como una actividad ya un poquito más elaborada. Sabemos que, bueno, podemos, no sé, sentarnos, escribir en papel y pluma, incluso, no sé, en computadora, qué actividades nosotros podemos acercarles a nuestros visitantes, pues para que se vayan con una experiencia que sea, pues, más satisfactoria para ellos, ¿no? Entonces, puede que, bueno, digamos, no, pues es que yo veo que esto no les llama la atención, yo veo que no tienen el interés, veo que o incluso el perfil de mis visitantes pues no va acorde como a las actividades que yo tengo. Entonces, aquí entra como el analizar como toda la situación. Es decir, incluso más bien, qué perfiles son los visitantes que vienen a mi área natural protegida, qué es lo que les interesa de mi área natural protegida y por qué les interesa acercarse a estos espacios, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder saber qué actividades, qué acciones, qué incluso programas podemos llevar pues a cabo con ellos, ¿no? Y bueno, el conocimiento del medio natural, que ustedes como guardabosques, pues bueno, ya lo tienen más que ganado, conocen, bueno, el espacio natural de su área natural protegida, si bien, pues claramente no todas las áreas naturales de las que ustedes son, pues son prácticamente pues iguales, claro que no, es identificar también cómo es que se vive alrededor de mi área natural protegida, cuáles son las personas que incluso viven o habitan cerca de esos espacios, ¿no? Para que este sea nuestro punto de partida para empezar a practicar y a conocer más pues la situación que se vive en nuestro entorno. Y claramente empezar a pues a apreciar los gestos, perdón, porque pues son pequeños cambios. Si quizá en una visita yo veo que pues a mis visitantes pues como que no les llama la atención alguna actividad, pero pasa el tiempo, no sé, 2, 3 semanas, y yo veo que otros participantes sí les llama como la atención, es decir que quizá algo estamos haciendo bien, estamos generando o sembrando como una semillita de conciencia en ellos que va más allá de una visita. Entonces, pues el por qué regresan. Porque pues sí, me gusta el espacio, pero regreso porque hay actividades, incluso donde yo puedo involucrar pues a mi familia, a los niños, a estudiantes, incluso cuando ya se pueda regresar pues de manera presencial, ¿no? Y es que es justamente el punto de partida que ustedes tienen como el perfil de un guardabosques. Y aquí me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque también me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Cuál es el perfil que ustedes como guardabosques, o más bien, cuáles son las características que ustedes tienen como guardabosques, digamos, para considerarse guardabosques? Entonces, más allá de lo que diga un papel cuando me contrataron, que digo, estas son mis actividades o esto es lo que tengo que hacer, de manera personal, ¿cuál es el perfil que ustedes creen que como guardabosques cada uno de ustedes tienen de acuerdo pues al área natural protegida? Entonces, ¿alguien que nos quiera compartir un poco este sentido? Puede abrir ya sea su cámara, más bien su micrófono, o escribir en la parte del chat. Que no les dé pena. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien que nos quiera compartir un poco realmente cuál es el perfil o las características que ustedes como guardabosques consideran que tienen o que son importantes para llevar a cabo en las actividades que cada uno realiza, perdón? Entonces, ¿alguien por ahí? Si no, para pasar al siguiente punto. Por ahí veo la manita levantada de Lili Sánchez.
Pues yo pienso que igual puede ser como no perder esa, ay, se me fue ahorita la palabra, perder esa curiosidad como los niños, ¿no? Cuando estás chico, ves cualquier cosa que te llama la atención y que no conoces y preguntas, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Entonces, si tú no pierdes esa curiosidad y esa capacidad de asombro al ver lo que te rodea, tu entorno, yo creo que estaríamos cumpliendo con ese perfil, además de sin interesarnos en conocerlo. Ok, entonces la curiosidad por conocer y saber más. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir un poco realmente cuál es ese perfil o esas características que pues cada uno de ustedes como guardabosques tiene para aplicar en sus áreas naturales protegidas? Entonces, ¿alguien más por ahí? Por ahí veo un micrófono abierto. Sí, muy buenos días. Carlos Salcedo de Área Natural Cerro Culiacán y La Gavia. Preocupación y compromiso con el medio ambiente, condición física. Condición física. ¿Alguna otra que ustedes consideren importante? Ya hablamos de la curiosidad, la preocupación por los espacios naturales, el medio ambiente, compromiso, claramente, la condición física, y por ahí veo la manita levantada de Aurelia Gómez. Sí. Perdón, yo pienso que es un compromiso el que tenemos, ¿no? ¿Por qué, dígame? ¿Perdón? ¿Por qué el compromiso? ¿O cómo generaron Pues ustedes sí, pues, ese o sea, compromiso? pues es que hay muchas cosas que tenemos que poner nosotros mismos de nuestra parte para salir adelante con lo que tenemos. Ok, ya tenemos. Pues, ¿Mande? digo que no sé cómo piensan los demás. Ok, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir un poco? Recuerden que, bueno, son áreas naturales diferentes, entonces por ahí hay diferentes opiniones. Si alguien por ahí del Parque Metropolitano está, creo que están muy callados hoy. Entonces, algo que nos quieran compartir. Por ahí veo a Teodoro Bárcenas con el micrófono, abierto. Buenos días, porque me gusta, me encanta y quisiera apoyar a la naturaleza. Ok, por apoyo, por gusto personal. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, Teodoro Bárcenas. ¿Alguien más antes de pasar al siguiente punto? Por aquí veo en los comentarios también amor a la naturaleza. Naturaleza. Ok, bien. Tenemos curiosidad, preocupación, compromiso. Deben de tener claramente condición física por apoyar a la conservación y cuidado de estos espacios naturales, incluso por gusto personal y por amor a la naturaleza. Si bien tenemos tres que básicamente es como la misma idea, que es la preocupación, el compromiso, el gusto personal y amor a la naturaleza. Eso claramente, ¿qué nos da a pensar o qué nos da a empezar a sacar una pequeña conclusión? Que ustedes, más allá de que consideren el trabajo de guardabosques como un trabajo, realmente ustedes tienen pues las ganas, el compromiso, el amor, el gusto personal por trabajar y ser parte de estos espacios naturales. Entonces, ustedes en verdad tienen una labor impresionante, una labor enorme. Ustedes mejor que nadie conoce pues su área natural protegida y sabe realmente el por qué está en esa área natural protegida. Puede que, bueno, sea como por el destino que llegaron a trabajar esa área natural protegida, puede que ustedes siempre habían querido trabajar en un área natural protegida y realmente eso es lo que convierte pues muy enriquecedor esta parte y esta acción que ustedes están empezando a tomar, ¿no? El gusto por ser parte de esto y
que esto también, sobre todo el amor a la naturaleza y el compromiso, se lo logren dar a transmitir a los visitantes, sobre todo que es como su público más cercano, pero pues también a las personas que pues están cercanas a ustedes, ¿no? Entonces, este claramente es una herramienta muy importante para empezar a identificar pues el perfil, sí, de un educador ambiental, pero también cuál es el perfil de ustedes como guardabosques. Entonces, bien, en este sentido, ustedes son estos agentes clave, ya dijimos que sí, pues van a ayudar a la transmisión de pues nuevos valores, de generar un compromiso, de que las personas sean sí más sensibles, pero también ustedes se convierten en estos pues facilitadores de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si bien puede que uno no conozca tanto de un tema de biodiversidad, de flora, de fauna, de algún espacio natural, ustedes facilitan esos conocimientos pues a sus visitantes, a las personas, ¿no? Y eso realmente es un punto de partida muy importante al momento de que se habla de temas de educación ambiental. Recuerden que, bueno, la educación ambiental no solamente es como una materia o un tema extra, sino realmente la educación ambiental, pues la podemos empezar a involucrar a todo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que hacer, o más bien generar en las personas una conciencia sobre el cuidado de los espacios naturales? ¿Para qué? Para que esa sea como la línea base, ¿sí? Estás asistiendo a las áreas naturales protegidas, te interesa conocer, pero pues realmente llévate un aprendizaje de aquí que puedas empezar a aplicar en tu vida diaria, ¿no? Y ese creo que es uno de los elementos más importantes de, pues de estas incluso series de capacitación para ustedes. Entonces, bien, para esta parte del conocimiento ecológico local, aquí es donde va a empezar a intervenir Mario. ¿Esto para qué? Para que les platique un poco más sobre esta situación, incluso de los saberes tradicionales. Entonces, Mario, si estás por ahí. Muchas gracias, Paula, y nuevamente gracias a todas y todos por acompañarnos y estar aquí en la segunda sesión de educación ambiental para ustedes, guardabosques. Y creo que el tema del conocimiento ecológico local, pues sí va muy de la mano con la parte de educación ambiental. Pero ¿qué es qué son estas tres palabras? ¿A qué se refiere el término conocimiento ecológico local? Pues se refiere a todo aquello que nosotros como guardabosques sabemos de lo que nos rodea en el área natural protegida en la que nosotros estamos trabajando, a partir tanto de las prácticas que nosotros desarrollamos ahí diariamente, o desde que somos guardabosques, o desde que circulamos por estas áreas a lo largo de nuestra experiencia en ellas, y en observaciones que ocurren durante largo tiempo. Quizás si fueron observaciones mías durante mi estancia como guardabosques, o sea, hablando de alguien que se dedica como ustedes a la parte de guardabosques, que se desarrolló o que ha estado en contacto constante durante mucho tiempo en estas zonas, y que ven pues esas particularidades, ¿no? Que dicen, pues esta planta que crece aquí o que florece en tal época, o que en estas temporadas de lluvia se llena la presa, en el caso del Metropolitano, o de las Musas en Manuel Doblado, y que se baja cuando ya no hay lluvias. Todas esas observaciones que hemos registrado tanto nosotros a lo largo de nuestra vida, como las que también nos pudieron compartir nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos. Eso es el conocimiento ecológico local, es decir, cómo desde nuestra experiencia y la de nuestras personas cercanas vamos conociendo a nuestro alrededor. Entonces, esa es una parte muy importante desde la educación ambiental, que los guardabosques incluso ya cuentan, pero que también se puede enlazar para que tanto ustedes, al cuidar esa área natural protegida, como sus visitantes,
tengan una experiencia más enriquecedora de educación ambiental, de mayor formación y de mayor interés, que a la vez va a contribuir pues a esta parte del rescate de los saberes del estado de Guanajuato, es decir, de nuestra tierra. Siguiente, porfis. Como algunos ejemplos, pues para situarnos en lo que es pues este término, lo que les estamos explicando, por un lado, pueden ser observaciones climáticas. Yo creo que más de uno habrá escuchado alguna vez sobre las cabañuelas. Las cabañuelas que son esas mediciones o inferencias que hacemos en un mes, en el mes de enero, o en 15 días de enero para prever cómo será el resto del año. Veía un reportaje en un medio de comunicación hace poco que este tipo de conocimientos ya están como se están empezando a perder, porque pues toda esta dinámica de las ciudades y de esa ruptura que tenemos a lo mejor con el campo, con nuestras raíces, hace que se estén olvidando y que las generaciones pues más actuales ya no estén como prestándoles interés o incluyéndolas en su vida cotidiana. Entonces, cosas así como las cabañuelas o yo observé que durante la nevada de tal año que fue no común, que fue atípica, pues ocurrió esto y se murieron tales plantas, pero a esta otra le pasó así. Yo vi cómo los animalitos se escondían, todo eso que nosotros vamos registrando con nuestros sentidos de la experiencia y de lo que ocurre en nuestras áreas naturales protegidas, pues nos va a servir para también nosotros comunicarlo y que sirva como una herramienta de educación ambiental. Otro ejemplo, pues, es el ciclo reproductivo de la fauna silvestre. O sea, que, yo me encontré el otro día con un nidito de esta ave que yo solo sé que crece en esta u otra área natural protegida, y podría explicarles a los visitantes que, por ejemplo, el polluelo, en este caso vemos en la foto al águila real, pues que el polluelo es color blanquito y solo nacen, por decir una cosa, o sea, nada más vi uno, nacieron dos, pero el adulto es de mayor tamaño, es café, su estando día con día también es muy importante, quizás de comunicarla a las otras personas que están en contacto con nosotros, que visitan esos lugares, porque escuchaba que algunas personas de ustedes comentaban que es el amor a la naturaleza y es esas ganas como de apoyar y de comunicarle a las personas la importancia y el valor que tienen las áreas naturales que ustedes, en las que ustedes trabajan. Pues esta es una forma, a partir de lo que yo registro, de lo que yo veo, de lo que me han contado mis papás, mis abuelos, es una manera muy bonita y muy interesante de poder contagiar ese amor que ustedes tienen y ese apoyo que quieren generar para con la naturaleza. Siguiente. También esto se relaciona un poquito con lo que son los saberes tradicionales. ¿Qué son? ¿Qué son? Pues son conocimientos que le dan como este plus, esta característica de prácticas socioculturales a la naturaleza, que se refieren a esa conexión que nosotros tenemos con el territorio, que era también un poco de lo que les decía, ¿no? De que me voy caminando, pero yo sé que esta plantita la usaba mi abuelita cuando a alguien le dolía el estómago. O mi abuelo me contó que aquel animalito, un anfibio, croaba muy fuerte en temporada de lluvias, pero ahora yo ya no lo escucho. Quizás se perdió, se ha disminuido, se movió. Esos como registros que tenemos también forman parte de nosotros como una identidad como sociedad. Son de carácter colectivo, es decir, muchas veces tanto la comunidad que vive cerca de las áreas naturales, que puede ser desde una comunidad de pocas personas hasta incluso una ciudad, pueden estar compartiendo estos saberes,
que si la compartía la señora con la que vivía enfrente de su casa, pero también la compartía con la otra vecina, la compartía con la prima que vivía a las afueras de la ciudad, etcétera. Es decir, son conocimientos que vamos transmitiendo y que más personas lo van sabiendo. Como les decía, pues tienen un origen histórico y se transmiten de generación en generación. Es decir, no, pues que por este árbol pasó Miguel Hidalgo y en la ruta de independencia, y esto me lo contó mi abuelita. Yo recuerdo en un lugar de Santa Rosa que una maestra durante la carrera nos contó, sí, aquí abajo, en este poblado, en esta iglesia, se llevó a cabo una pelea durante la Guerra de Independencia, que no sé qué, y eso pues ya nos habla de un origen histórico también, de eventos que ocurren en este contexto del mundo natural donde vivimos, que se transmiten de generación en generación, igual lo que les comentaba, que pudiera venir de la abuelita le dijo al papá y el papá le dijo al hijo. Igual nosotros, o sea, nuestra generación, ahora como guardabosques también, lo que vamos aprendiendo, llegamos a casa y esa es otra herramienta de transmitirlo a quienes tenemos en casa y por supuesto a los visitantes de nuestras áreas naturales. Este tipo de saberes pues también tienen un valor económico, social y ambiental, es decir, muchas veces a través de las diferentes generaciones se empezó a producir algún alimento a partir de una planta que existía en estas zonas, que quizá nosotros tenemos conocimiento y podríamos transmitirlo a las demás personas, ¿no? Pues yo recuerdo que de aquí se sacaba una miel y de esta miel era la que iba mi tío y la vendía en la ciudad de Guanajuato, por ejemplo. Y ese ya nos hablaba de un valor económico o un valor social que tiene que ver, no, pues de aquí sacábamos esta otra planta y había una ceremonia o en las fiestas patronales que había cada año, se quemaba esta plantita, había un incenso, había una bebida y era la que tomábamos durante las fiestas, ¿no? Y esto pues es característico de la tradición oral. ¿Qué quiere decir? O por ejemplo, ¿qué es la tradición oral? Que es lo que nos están contando, ya sea nuestros antepasados u otra persona, a través del habla. Es decir, que nos lo contaban o como un cuento, o nos lo contaban como una recomendación cuando dolía algo, que te ponías esta plantita, que te ponías esta otra cosa, que esa parte también es característica. Como un ejemplo, les pongo el Parque de las Fuentes de Juventino Rosas, que nos habla de una leyenda acerca de un personaje llamado el Giro, y ronda que este personaje se iba a esa cueva en el parque y pues ya nos marca cómo se relaciona esta parte de lo natural con algo de nuestra esencia, de nuestra cultura. Eso puede servir para cuando nosotros queremos vincular a nuestros visitantes, ¿no? Que yo me acuerdo que aquí había por decir una cosa, un espíritu y que ese espíritu se aparecía en la presa y de la presa se iba, o aquí vivió una familia muy rica en la revolución y después se armó aquí todo el merequetengue de la revolución, y eso es muy atractivo también como una herramienta de conocimiento y saberes tradicionales que los podemos transmitir a los visitantes y ya se quedan con esa parte de la leyenda y del lugar. Entonces es otra herramienta de transmisión de conocimiento desde la educación ambiental. Siguiente, porfis. Como otros ejemplos están cómo los animales fueron utilizados en diversas comunidades o cómo lo podemos relacionar con lo que nosotros ya sabemos dentro de nuestras áreas naturales protegidas. Está en 3 comunidades de Irapuato. Yo leí que la víbora de cascabel pues era utilizada para el tratamiento de enfermedades de la piel y del cáncer. En estas mismas 3 comunidades llegaron a utilizar a un sapito que ponían encima de las verruguitas que salían en la piel y con eso las curaban. Antes, pues era esta la forma desde que existieran igual o medicamentos o mucho acceso a la salud que ahora
conocemos, pues el conocimiento del entorno, de alrededor, era el que proveía de este acceso a las especies y tuvieran ese valor utilitario, que ahora pues sí sabemos que obviamente la de cascabel y algunos tipos de anfibios pues son especies protegidas, pero es nada más como la parte del conocimiento, para que no se pierdan esos saberes que nuestros abuelitos, nuestros tíos, etcétera, nos enseñaron. Y le da pues ese valor cultural a nosotros como humanidad a través de la educación ambiental como una base. Siguiente. O están, por ejemplo, estas conservas de frutos locales de la Sierra de Santa Rosa, como puede ser el joconostle, el capulín, la tuna, el chico zapote. Es decir, qué actividades realizábamos en la niñez, ahora que somos como guardabosques, hacer como ese recuerdo, ¿no? ¿Qué actividades hacíamos en la niñez en esta zona? ¿O qué hacía mi papá? ¿Qué hacía mi abuelito? No, pues usaba sacaba hacía conservas de capulín o de tuna y las vendía en el mercado de Guanajuato, las vendía en la carretera, las vendía ahí mismo en Santa Rosa. O sea, es volver como a esas raíces y conectar lo natural con lo cultural. Y está esta otra parte de nuestra cosmovisión, la espiritualidad, la misma cultura, a través de historias o de anécdotas. En este ejemplo les presento al mezquite bendito de la R, que está en Dolores Hidalgo, donde se dice que fue uno de los árboles emblemáticos de la ciudad, porque fue donde Miguel Hidalgo pues ofició misa durante el movimiento independentista. Igual hay varios lugares en Dolores donde también se le da como este estatus a esa zona porque tiene un valor histórico y se ha transmitido de generación en generación y se preservan estas zonas y es como un potencial para que los visitantes ahí se les cuente la leyenda o el mito o un cuento, y esto también es una herramienta de educación ambiental porque estás reconociendo y valorando tu territorio a partir de toda la historia que hay detrás. Hay igual una leyenda de un mezquite en Guanajuato, en un callejón de Guanajuato, y eso pues es otra herramienta, y así creo que es un ejercicio muy interesante de hacer en mi área natural protegida donde soy guardabosques. ¿Qué he escuchado? ¿Qué sé? ¿Qué puedo contar? ¿Qué me gustaría compartirles a los visitantes como una herramienta de educación ambiental? Siguiente. Y eso precisamente es el ejercicio al que les invito en este momento. Si alguien haciendo estas preguntas le gustaría compartir, ya sea por el chat o abrir su micrófono y cámara muy bien, cuáles son esas, alguno, igual un solo dato, o una pequeñita historia, una anécdota, un conocimiento sobre el área natural en la que se han encontrado, adelante. Por ejemplo, ay, si se puede. Sí, adelante. Ayer estaba una persona de servicio comunitario con nosotros. Bueno, había varias, pero la que me tocó estar conmigo, resulta que me estaba platicando que los familiares de él vivían antes ahí mismo, en el Parque Metropolitano. Ujú. Que de hecho, cuando el gobierno decidió hacerlo parque, les compraron pues parte de su territorio y les dieron una manzana completa para ellos para que se pudieran cambiar a ese lugar. Ujú. Y en lo personal a mí, pues mi familia casi siempre, desde mis abuelos y atrás, llegaban allá a la presa. Entonces la presa del Palote, como era conocida antes, era el punto de reunión para muchas familias y se fortalecían los lazos familiares allí porque los papás se acostumbraban a llevar a los hijos allí a la presa para enseñarlos a nadar o para pescar. De hecho, contaba mi abuelito que sacaban de repente muchos peces. Había tíos que me contaron, uno le pasó algo muy feo allí porque el tío se iban a nadar, entonces dice que se le quitaron las ganas de nadar porque pues también otra persona me platicó
que no tenían mucho conocimiento de que había una parte de la presa en donde está como un hueco, está como más cóncavo, no da sal. Entonces la gente que no sabía, pues ahí se ahogaba, ¿no? Entonces sí era como que muy, muy bueno conocer, o que los abuelos te fueran diciendo dónde sí puedes pescar, dónde no puedes pescar, dónde sí puedes nadar y dónde no, porque igual, o sea, el agua es una fuente, pues, de respeto. Creo que es una de las cosas que debes de respetar más, el agua y el fuego, porque son muy, se puede decir, ay, se me fue la palabra, no son tan predecibles, no son tan predecibles como tú ves el agua tranquila por la parte de arriba, pero decía mi abuelo, el agua tranquila respétala más, porque a veces en la parte de abajo hay corrientes que no se ven tan fácil. Entonces son las que te jalan. Y pues sí se me hacía muy padre que todos, o sea, mucha gente de la que conozco ya grande, platican cosas muy padres sobre reuniones familiares allí en la presa del Palote. O por ejemplo, hay un lugar que usted mencionó, Las Musas. Mucha gente cuenta, yo no tengo el privilegio de conocer ese lugar, pero que son árboles enormes, eso es lo que yo he escuchado, que son árboles enormes, 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 y que hubo un tiempo, no sé si ahora todavía, pero que el agua era muy, muy clara, muy transparente, el que era un lugar muy bonito. Y en cuestión a las víboras de cascabel que mencionan en Irapuato, también aquí en León, en algunos mercados, te vendían la víbora de cascabel seca, tanto la piel como la carne, igual, porque se tenía la creencia de que si tú molías esa víbora de cascabel, te la tomabas o la untabas, te servía para afecciones de la piel como la dermatitis atópica, y y hay una que se llama como, ay, se me fue el nombre, pero haz de cuenta que son como si fueran escamaciones, que no es la dermatitis atópica, sino que se te hacen así como los pescados, y también con eso se quitaban esas afecciones. La Sierra de Lobos también fue un lugar predilecto para muchas familias para acampar. Y era muy padre también. Contaban muchas experiencias sobre allí. De hecho, hay un lugar en Sierra de Lobos y también en Cerro de Gigante en el que tú vas por carretera, si tienes carro, y va cambiando la vegetación. Entonces está primero árida y hay un lugar ya más boscoso y húmedo en donde ves hasta en los árboles como los hongos en las películas, y se ve muchísimo más verde y más fértil. Yo tengo años que ya no voy así a esos lugares, pero sí es muy padre. Entonces, en los lugares donde ya empieza lo boscoso, lo fértil, la gente de allí, la gente que vive ahí cerca, cuenta que a veces esos lugares se conservaban así porque había chaneques. Los chaneques son en nuestra cultura mexicana son como los duendes encargados de cuidar la flora y la fauna de un lugar. En algunos lugares, no sé si aquí en León, no me acuerdo de qué parte de León me comentaron, que los chaneques eran los encargados en un pueblo de seleccionar a un niño, normalmente era un varón, al que se llevaban para enseñarlo todo y era el ecosistema, y se volvía el sabio o el curandero del lugar, pero era mediante al conocimiento que los chaneques le daban, creo que sí eran chaneques, no me acuerdo si era el nombre, pero eran los duendes pues que se lo llevaban, y supuestamente los raptaban a esos niños a cierta edad, creo que tenían que tener como unos 5 años, 6 años, cuando se los llevaban, y los raptaban, supuestamente contaban en ese entonces que los raptaban hasta como por 1 o 2 años a los niños, y regresaban los niños, pero ya con el conocimiento de que les daban a esos duendes. No sé hasta dónde sea cierta esa historia, pero era lo que platicaban en algunos pueblos. Y entonces digo, pues es muy padre conocer muchas historias, como usted dice, porque algunas son muy fantásticas, pero a final de cuentas llevan la enseñanza de pues que los lugares protegidos son los que pueden dar un aura de unión, de paz, convivencia familiar.
Ay, muchas gracias, Lili. Creo que cada uno de los pequeños relatos que nos comparte acerca de tanto el Metropolitano, las Musas, la Sierra de Lobos y lo de los chaneques y la unión familiar en la presa, el respeto por las corrientes acuáticas y todo, exacto, esa es la parte eh, muy rica y rescatable de nuestra sociedad y esa conexión con la naturaleza, que si elaboramos o creamos la herramienta para transmitirlo a quienes son los visitantes de nuestras áreas naturales, pues es ya una ganancia y una forma de hacer más atractivo el recorrido, ¿no? Y de hecho eso es algo de lo que menciono en la siguiente diapositiva. De verdad que sí, me encantaría, creo que también a Paula escucharles a todas con los relatos, porque son relatos, yo creo, muy distintos y muy interesantes de cada área, pero yo creo que esto es algo de lo que quizás podamos trabajar en las siguientes sesiones o dar seguimiento. Entonces, lo dejo como esa lucecita de guía por ahí para ustedes. Y eso es lo que quiero que como aterricemos en este momento. ¿Qué actividades puedo hacer para relacionar mis experiencias y conocimientos acerca del área natural protegida con la educación ambiental? Nos contaba Lili ahorita de esas uniones, bueno, las reuniones familiares alrededor de la presa, de las explicaciones de los abuelos sobre el respeto al agua. Bueno, una idea podría ser que se haga un recorrido, una visita guiada contando estas historias, estas anécdotas a los visitantes, porque creo que algo, contextualizando un poquito los cuerpos de agua en algunas partes de Guanajuato, el gran problema es la gente se mete a nadar y se ahoga, tanto por las corrientes que existen ahí, las arcillas, los suelos, y algo como esta parte del conocimiento tradicional que habla del respeto, porque si ves el agua calmada quiere decir que por dentro hay turbulencias que no se ven y no conoces. Puede ser hasta una herramienta de educación ambiental para prevenir, salvar vidas. Y de ese explicar sobre los usos de algunas especies, como ya lo comentaba también Lili sobre la víbora de cascabel o demás acontecimientos históricos y experiencias personales. Nos comenta en el chat Beto Reyes que en la presa de Silva se aparece un niño cuando está lloviendo porque se va a reventar la presa y corre con una linterna por el camino de contenedores. ¡Wow! Qué interesante, ¿ven? O sea, cómo están saliendo cosas que yo creo que pues más de uno no sabíamos y pues en lo personal, como alguien comentaba hace ratito, no sé si fue también Lili, la capacidad de asombro. Y creo que con estas anécdotas, o sea, la capacidad de asombro la estamos fomentando, la estamos propiciando. O sea, imaginarte que, o sea, está lloviendo y que ahí está un niño corriendo con una linterna en los contenedores. O sea, estamos enlazando ese conocimiento muy padre que cada quien tenemos de nuestras áreas naturales. Entonces, esa es como mi invitación, que estemos empezando, ok, esa historia del niño la puedo contar. Si viene, no puedo escribirlo o que alguien me ayude a escribirla, hacemos un pequeño cuentito recopilatorio, un panfleto, una cartulina o algo y lo podemos contar en la visita guiada, etcétera. Entonces, muy, muy bonito y muy interesante. Y pues creo que de mi parte sería todo. Muy bien. Y bueno, entonces ya para finalizar, recuerden que, bueno, nosotros, ustedes y todos podemos convertirnos en los ojos de la naturaleza. Es decir, identificando, conociendo, experimentando todas estas situaciones que cada uno de nosotros ya sabe, pero que mejor que sea, como dijo Mario, sí, una enseñanza basada en experiencias personales y que sobre todo pues logremos, dar a transmitir con todo lo que sabemos. La verdad a mí me llamó muchísimo la atención, aquí yo podría durar muchísimo tiempo escuchándolos todavía, y estaría padrísimo que nos compartieran y escucháramos un poco más sobre eso,
porque algunas veces, bueno, nosotros estamos como centrados en, pues en mi caso, por ejemplo, en el área natural más cercana que está al lugar en donde estoy, pero pues qué padre es como conocer lo que se vive en otras áreas naturales protegidas, en otros municipios, incluso porque recuerden, somos sí del mismo estado, pero pues los contextos y situaciones son totalmente diferentes. Entonces, qué mejor que conocer y enriquecernos un poco más, pues en este sentido. Entonces, bien, tenemos 5 minutitos más. No sé si alguien nos quiera compartir igual un poco sobre lo que, pues lo que nos habló un poquito Mario, cuál es como alguna situación o algo que nos gustaría compartir de acuerdo pues, a su área natural protegida. Por ahí ya hablamos, bueno, de la presa de Silva, del Parque Metropolitano. Me parece que también tenemos guardabosques del municipio de Purísima y no me acuerdo si, creo que también de Salvatierra. Entonces, por ahí si alguien nos quiere compartir un poco algo más sobre su área natural protegida, estaría perfectísimo antes de finalizar esta sesión. Entonces, ¿alguien por ahí? Que no les dé pena, muchachos. Por ahí ve el micrófono encendido. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. Bueno, aquí en el área natural protegida de Culiacán, la Gavia, al parecer ya están dando como un hecho científico comprobado de que ahí es el mítico Aztlán, y hay algunas cosas relacionadas con eso, hay varias historias al respecto. De hecho, hay una roca en la cima, la cual llaman a la roca del Puma, y en efecto, como que fue tallada por nuestros ancestros y es como la cabeza de un puma, como el rostro de un puma de perfil. Me parece ahí que hacían los sacrificios humanos en la antigüedad. Eso sería lo que podríamos compartir ahorita a ese respecto. Está padrísimo lo que nos comenta. Creo que es algo como muy, pues padre, enriquecedor. Y pues qué padre que incluso ustedes lo tengan ahí cerca, en su área natural y en su municipio, ¿no? Aquí solamente, bueno, a mí me quedan ganas de visitar todas las áreas naturales protegidas y conocerlo. Creo que estaría padrísimo. Muy bien, muchísimas gracias. Una personita más que quizá nos quiera compartir un poco. ¿Alguien más antes de finalizar? O si quieren ya finalizamos. Y igual para la siguiente sesión, si alguien por ahí nos puede compartir un poco sobre lo que pasa, conocen en su área natural protegida y que lo quieran compartir, también nosotros estamos abiertos a escucharlos, a generar estos círculos de diálogo. Entonces, bien, dicho esto, les dejamos la invitación a nuestra tercera sesión el próximo lunes, 8 de marzo, es decir, cuál es el contexto de la actividad turística en las áreas naturales protegidas. Entonces, cómo incluso con lo que vimos a grandes rasgos, el perfil de nuestros visitantes, qué actividades, qué acciones, qué conocimientos podemos empezar a trabajar en este sentido. Entonces, bien, esta es la invitación a nuestra sesión 3, lunes 8 de marzo, a las 12 de la tarde. Entonces, por ahí por correo les mando la invitación, la grabación y la presentación para que incluso lo puedan consultar posteriormente. Bueno, esto es un poco de la bibliografía del contenido. Entonces, bien. Entonces, en este sentido, bueno, pues primero que nada agradecerles el tiempo que se toman para atender estas diferentes sesiones. En verdad, para Mario y para mí es muy enriquecedor conocer lo que se vive en cada área natural protegida, pero pues también guiarlos un poco en este sentido de realmente cómo lograr transmitir eso con nuestros visitantes y generar personas que sean más conscientes, más responsables, pero sobre todo pues más sensibles con los entornos en general. Entonces, Mario, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más, nuevamente darles las gracias por compartir el espacio, por compartir algunas anécdotas y conocimiento de sus áreas naturales. Y pues la invitación está ahí a que pues empiezan como a pensar en este tipo de anécdotas, experiencias y ver con la información de estas y las siguientes sesiones cómo poder utilizarlo o aterrizarlo para hacer más disfrutable pues, la experiencia de educación ambiental en sus áreas naturales. Pues, nuevamente, muchas gracias y muy buen día.
Perfecto, entonces antes de que se me empiecen a desconectar, ver si podemos abrir nuestra camarita para tomar una pequeña foto de, como ya saben que es de costumbre y evidencia.